Bienvenidos, bienvenidas a el sexto módulo del segundo ciclo del webinar Acercando Tecnología. Les pido primero que puedan poner su nombre y su apellido en el usuario de Zoom. Tienen los permisos para hacerlo. Así podemos tomar la asistencia y recuerden que si asisten a 5 o más sesiones del webinar, van a tener su diploma que entrega la Fundación Ciencia Joven. Hay varios profes que ya cumplieron sus cinco asistencias, que también se les hará llegar un diploma. Hay muchos que ya tenían 4, así que invitarlos a participar en este y en las sesiones que siguen la próxima semana, todos los martes a las 19:30 horas del Chile continental. Bueno, hoy nos acompaña nuestro invitado Nelson, él es Nelson Ayano Escudero, doctor en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es también académico de la Universidad Academia del Humanismo Cristiano, pero creo que le gusta que lo presente como un trabajador social que estudió historia en la Facultad de Ingeniería. Así que hoy nos va a venir a hablar de sostenibilidad y transformación tecnológica. Así que, sin más, Nelson, el micrófono y el espacio es todo tuyo. Ahora sí, muchísimas gracias por la presentación, Cristóbal, pero también agradecerles a Martín, a la Nico y a todo el equipo de trabajo que ha estado organizando este ciclo. Para mí es un verdadero privilegio y un honor estar con ustedes en esta sesión. Entre otras cosas, porque es una instancia que me permite comentar varias de las inquietudes que me han venido movilizando a través de ya varios años, eh, y que voy a intentar ir planteándoles sobre la base de una cierta reunión de distintas experiencias, ¿sí? No se trata de una sola, digamos, que conduce todas, sino que más bien es una historia de varias historias, ¿no? Para que ustedes también puedan encontrarse con las historias que están desarrollando, pero fundamentalmente a pensarlo en clave de transformación, ¿no? De la transformación en el tiempo, que el tiempo por venir, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera tomamos las fuerzas de la historia también a nuestro favor y las conducimos o intentamos ayudar a conducirlas hacia una cierta dirección. Por eso el título, ¿no? El título está orientado justamente a la pregunta, ¿no? De cómo es que este espacio político, que siempre es un aula, la encaminamos acompañada de los procesos tecnológicos, ¿no? Entendiendo el tiempo en el que estamos, ¿no? Y sin sustraernos de ello, sin pensar que podemos hacer cosas distintas de esta era que nos toca vivir. Entonces, la idea de las herramientas para enseñar el uso de las energías renovables está orientada justamente a descubrir las cuestiones más elementales, ¿no? Y por eso es que yo encargué que pudieran revisar un video. Y si no lo han podido ver, no importa, después lo podrán ver y tener allí una apreciación, que será una apreciación distinta una vez que dialoguemos sobre, un momentito vamos a dialogar sobre ese video. Y por lo tanto, mi propuesta para esta hora que vamos a estar aquí en esta reunión telemática es la de que desarrollemos un laboratorio de ideas, ¿sí? Que podamos ir viendo cómo es que conjugamos ciertos elementos unos con otros, de manera de que puede ser que cada quien pueda desarrollar su propia idea, su propia herramienta, también puede ser que su propia estrategia, si ya es más complejo, de cómo es que metemos el problema de la invención vinculando la cuestión del artefacto con el problema de la idea, ¿sí? Y qué juego podemos desarrollar con eso. Entonces, la agenda de hoy, yo pretendo hacer una presentación que ojalá ronde los 20 minutos, tal vez 25, pero que no mucho más que eso, para que luego podamos desarrollar estas conversaciones y tener un plenario que nos permita poner distintas perspectivas, ¿no? Con mucha libertad también, en función de indicar, por ejemplo, tanto cuestiones en las que estamos de acuerdo como en cuestiones en las que estamos en desacuerdo, ¿sí? Aquí no hay
un criterio que indique que algo está correcto o incorrecto. Es más bien construir criterios que nos puedan permitir pensar en este problema, ¿no? ¿Cómo metemos transformación dentro del aula con el problema de vincular las energías renovables, ¿no? Con los inventos? Entonces, lo primero que yo les voy a contar es algo cortito acerca del movimiento Mobile Maker, que no sé si alguien lo conoce o no, de ahí también podré darles algunas indicaciones. Luego trataré la cuestión de los objetos y los sujetos y los inventores y los problemas, que son la misma cuestión, pero puesta con nombres o categorías diferentes. Y allí es que entrarán ustedes más bien a responder a la pregunta de qué invento con energía renovable pueden hacer los estudiantes y las estudiantes, ¿no? Con eso podremos abordar algunas conclusiones, pero fundamentalmente algunas ilusiones, ¿no? O sea, más que cerrar el proceso de diálogo, lo que vamos a intentar es abrir posibilidades. De eso se trata fundamentalmente la invención. Entonces, les voy a contar primero un poco de esta historia, ¿no? Esta es una historia que a mí me vinculó hace un par de años con un programa aquí en Valparaíso. Digo aquí en Valparaíso porque yo estoy en Viña del Mar, Valparaíso, que es más o menos la misma ciudad con dos caras distintas, y que en ella se aloja también dentro de la Universidad Católica de Valparaíso un semillero de empresas, ¿no? Que son estas startups, ¿no? Que son espacios de trabajo colectivo o trabajo en conjunto que permiten desarrollar ideas. Y dentro de eso había un programa en Crisalis, en la Católica de Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso, que se denomina, tomando este nombre del trabajo de los makers, ¿no? Que son las personas que hacen inventos, pero en su casa, ¿no? O como lo plantean fundamentalmente en Estados Unidos, en el garage de la casa, ¿no? O en el patio trasero, etc. Entonces se concibe allí una idea que es la de un programa de descentralización de la innovación y la tecnología para visualizar talento joven en toda la región. ¿Sí? Aquí hay un propósito. Entonces, me interesa que tengan esto a la vista porque usualmente uno piensa que para efectos de educación tecnológica y lo demás, hay una situación en la que uno está bastante aislado. Y es importante reconocer que hay gente en otros espacios, como por ejemplo este, en el que hay tanto universidad como financiamiento de empresa privada o a veces del Estado también, que acoge iniciativas, ¿sí? Entonces, aquí hay un primer dato. Entonces, esto, ya les contaba yo, tenía esta estructura que estaba alojada en la incubadora de negocio que alentaba este programa del Mobile Maker, ¿sí? Pero tiene una característica física, ¿no? Material, esta cuestión. No es solamente un planteamiento de una idea. La misma Universidad Católica de Valparaíso, en su facultad de arquitectura, aloja ahí a la carrera de diseño industrial, ¿sí? Y en ello hay un grupo de gente que se ha organizado de manera que a través del tiempo fueron consiguiendo eh, material de trabajo. Este material de trabajo se traduce en esta foto que ustedes ven ahí, un camión que en su parte trasera le hicieron un diseño especial al gusto de ellos, con la iniciativa de ellos, para poder transportar ciertos elementos, ¿no? Lo que ustedes están viendo aquí en la pantalla, estos artefactos, son impresoras 3D, cortadores láser, etcétera. Toda una serie de implementos que permite, como el jefe de ahí decía en especial en una conversación que teníamos, montar un caballo de Troya, ¿no? Es decir, llenar todo este camión con elementos que pueden ser atractivos para llamar la atención de las personas, pero especialmente de los jóvenes y niños que quisieran aprender a manipular este tipo de artefactos. Entonces, este proyecto se implementó, la experiencia en la que yo participé, se implementó en la región de Atacama,
¿sí? Copiapó como centro capital de la región, pero desde allí irradiado a toda la región en distintas comunas, teniendo mucho cuidado de que fueran en lo posible las comunas más alejadas, de manera de poder situarse en los puntos que usualmente no llegan las iniciativas o que llegan con menor fuerza. Entonces se desarrolló allí talleres tecnológicos con alumnos de séptimo básico a cuarto medio, con 16 horas de capacitación, 2 días por cada comuna, ¿no? Desplegando más o menos 10 cupos por, ahí no recuerdo bien si eran por comuna o eran por colegio, ¿sí? La región la dividieron en 4 zonas para visitar. Entonces en cada punto habían 50 estudiantes. Esto es como para pensar, digamos, que ustedes pueden imaginarse cómo es que se diseñó el programa de tal manera de que se conectaran todos estos niveles, ¿no? Estamos hablando de inversión de la política pública, era un proyecto de financiamiento regional que permitía que esta gente de la universidad se trasladara con su camión y que realizaran toda esta capacitación que estaba orientada hacia los estudiantes. Había una preocupación muy especial de que estos estudiantes tuvieran una inquietud por la inventiva. Entonces, de hecho, había un encargo específico a los directores de los colegios y lo demás, en que priorizaran estudiantes que fueran inquietos, ¿sí? Inquietos incluso en términos de comportamiento. Es decir, no les interesaba encontrar a los chicos o chicas más tranquilos, digamos, que fueran capaces de seguir instrucciones, sino un poco todo lo contrario, ¿no? Los que eran más difíciles de gobernar en sus ideas, porque allí pensaban que había un potencial que debía ponerse a disposición en este programa y en esta actividad específica. Entonces, aquí es que nos encontramos con una cuestión de la relación de los objetos y los sujetos, en donde tenemos una pregunta que hacernos entre los inventores y los problemas, ¿no? Eh, el, el, esta instancia logró, por ejemplo, hacer participar a una serie de chicos que ellos ya tenían sus propios inventos, ya habían inventado robots, por ejemplo. Estamos hablando de estudiantes de las comunas de Diego de Almagro, de Bahía Inglesa, etcétera. O sea, en una tierra amarilla, una diversidad importante. Entonces, nos tenemos que formular algunas preguntas acerca de qué es lo que pensamos cuando pensamos en la invención, ¿sí? Y por eso es que yo he puesto esta lámina que ustedes pueden leer allí, que dice, ¿no? Es un grabado de la máquina de movimiento perpetuo, que data de 1618 y es un tornillo de agua, ¿no? Eh, ¿Por qué he puesto esto? Porque una máquina de movimiento perpetuo es un objeto ininventable, no existe, es imposible. Básicamente, el movimiento perpetuo no es posible porque existen algunos fenómenos físicos como el roce, por ejemplo, que hace que el movimiento demande permanentemente una energía que esté implicando una fuerza para poder sostener el movimiento, ¿no? Pero aún así el artefacto se va a desgastar, digamos. Además del roce, hay una serie de otros fenómenos físico-químicos que van alterando el objeto, de manera de que la idea de la fantasía tecnológica del movimiento perpetuo no es posible de conseguir. Pero no obstante eso, esta quimera, esta utopía, digamos, es perseguida y sigue siendo, la podemos ver por ahí de vez en cuando, ¿no? Pero como existe, y a pesar de que esto está representado en esta imagen como una cuestión del problema de ya la ilustración, ¿no? O sea, es fuera de la Edad Media, ¿sí? Ya se ha descubierto América, ¿no? Hay una serie de elementos nuevos que se dan en el mundo europeo para saber que el mundo funciona de una manera distinta, y sin embargo, los mitos siguen persistiendo en el siglo XXI, ¿sí? No nos vamos a desprender, no vamos a suponer que esta idea es una idea vieja, obsoleta y abandonada. Yo les diré que es todo lo contrario. ¿Cómo es que planteo esto? ¿No? Es que
A propósito de ese problema de la invención y cómo dialogamos con, o en este caso ustedes dialogan con sus estudiantes, a mí me toca dialogar con otras personas, por ejemplo con ingenieros o gente que hace diseño, yo apostaré a tres ideas fundamentales, ¿no? La primera es que existen mitos persistentes acerca de la energía. La segunda es que hay mitos conceptuales acerca de la tecnología. Y en tercer lugar, diré que hay una historia ecoeconómica que debemos abordar, ¿sí? Entonces, las dos primeras ideas explican la tercera. Los mitos persistentes de la energía las trabaja un historiador de la tecnología que se llama George Basala y que, ustedes ya ven, a finales de los 70, a principios de los 80, trabajaba sobre este planteamiento, ¿no? Que creemos que la energía debe cumplir con ciertos requisitos, que son mitos, ¿no? Debe cumplir la energía el requisito de ser infalible, debe cumplir el requisito de ser inagotable, y además debe resolver todos los problemas de la sociedad, ¿sí? Esto es muy interesante, creo, porque si ustedes piensan en la secuencia de las distintas fuentes energéticas que han recorrido la civilización occidental, para ponerle un nombre genérico a esto, desde el siglo XIX van a encontrar estos elementos. Porque esto era el petróleo, perdón, era primero el carbón en su momento, luego fue el petróleo, luego apareció la energía nuclear y hoy en día se habla de la energía solar. Yo me he dedicado los últimos 10 años de mi vida a estudiar la historia de las tecnologías de la energía solar y les puedo contar que las primeras industrias que usaban energía solar se construyeron en el desierto de Atacama a partir de 1872, desde el siglo XIX. Y sin embargo, hoy en día se piensa que la energía solar es un elemento novedoso que está asociado a la sustentabilidad y que va a resolver todos los problemas energéticos de la humanidad, ¿sí? Pero tiene una historia más larga por una parte, y como ya les había dicho, ha venido siendo recurrente que a todas las fuentes de energía se le atribuyen estas condiciones de mito, ¿no? O mitóticas, que también se acompañan con tres apreciaciones conceptuales, ¿no? Que son también mitos acerca de la tecnología. Estos tres mitos de la tecnología son el determinismo tecnológico, ¿no? Que implica creer que la historia es conducida por la tecnología. Y aquí tenemos un problema serio porque lo que debiéramos entender en realidad es que la tecnología es una expresión de los valores sociales, ¿sí? Es una expresión de la forma de concebir el mundo a través de la cultura, ¿sí? Entonces, la cultura es la que elabora los objetos, ¿sí? Y sin embargo, se nos ha insistido en construir un relato en el que se nos dice que es el objeto el que va a cambiar el destino de la historia, el destino de la humanidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí hay una cuestión con la que tenemos que tener bastante atención y cuidado. También se cree que la tecnología siempre es perfectible, ¿no? Y que, por lo tanto, todos los elementos que se inventen en el futuro van a ser mejores que los que hay en el presente, y todos los que hay en el presente son siempre mejores que los que hubo en el pasado. Allí, en esta perfectibilidad permanente, es que se aloja el, el deseo del proyecto de la modernidad, que es el progreso, ¿no? Y que nos hace creer siempre que el futuro es mejor que el presente, y por supuesto que el pasado. Y sobre eso también tenemos que tener cierta atención y algunos cuidados, porque nos hace movilizar un discurso que parece que pone las cosas siempre en el futuro, ¿sí? Y vamos a ver que las tesis de la innovación, que las plantea David Edgerton, nos permite justamente mirar que hay algunos elementos que no se condicen con eso, porque las tesis sobre la innovación nos permiten comprender que hay un obstáculo importante en términos de cómo es que concebimos la relación de lo viejo con lo nuevo, ¿sí? Porque parece ser que lo nuevo siempre termina con la existencia de lo viejo, y eso no es así.
un súper ejemplo que pone David Edgerton en su libro, que fue traducido al castellano como ah, en inglés es The Shock of the Old, en castellano es Innovación y Tradición, ¿sí? Y en ese libro, él, entre muchos ejemplos, docenas de ejemplos que pone, uno de los que usa es el número de caballos que ha usado un ejército, ¿sí? Entonces él pone allí un dato que es constatable, digamos, y dice, el ejército que ha usado mayor cantidad de caballos en la historia de las guerras es el ejército del Tercer Reich, ¿no? El ejército hitleriano, en la Segunda Guerra Mundial. En general, esta es una parte en la que yo suelo conversar con la gente y les pregunto, ¿no? ¿Quién creen ustedes cuál fue el ejército que usó más caballos? Todos tendemos a pensar de que pudo haber sido un ejército medieval, las cruzadas, los hunos, Atila, etcétera, alguien, ¿no? Pero Hitler no está en la lista, porque a quien más bien se le atribuye a ese ejército la condición técnica, ¿no? Y se relevan los aviones de la Luftwaffe, se releva la historia de los Panzers, ¿no? Que están inscritos en esta idea de que la innovación es una cuestión permanente, ¿no? Y que siempre supera, y pongo entre comillas esto de superar, los problemas, ¿no? Cuando en general mucha del uso técnico está basado justamente en aquellas cosas que ya se hacían, que ya existían, con algunos elementos nuevos. Ahora, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque cuando metemos y combinamos esto de la energía y lo pensamos en términos de energía renovable y luego pensamos en este problema de cómo creemos que funciona la tecnología, resulta ser que una historiadora ambiental y historiadora económica, que es Julia Thomas, planteaba el año pasado que la historia ecoeconómica, cuando juntamos ecología y economía, no siempre tiene un final feliz, ¿sí? Entonces, eso que es una conclusión bastante dura, difícil, ¿no? De pensar que hay tal vez problemas de la cuestión ambiental, del cambio climático, del calentamiento global, que no tienen una solución, ¿sí? Sin que esta situación implique necesariamente incorporar cambios drásticos en el comportamiento de la humanidad, resulta que es un escenario frente al cual debemos plantear alternativas, ¿sí? Debemos plantearlas. No va a ocurrir, digamos, que todos los planteamientos vengan desde un nivel más complejo o de estructuras gubernamentales o de organizaciones supranacionales. Por lo tanto, es que yo vengo aquí a tratar de invitarles a que pensemos en un final distinto. Ese final distinto implica pensarnos a nosotros y a nosotras en el lugar de poder realizar acciones que apunten en una dirección diferente, ¿sí? Tengo aquí esta imagen que ya nos lleva a la tercera parte de esta presentación y que es la página web, ¿no?, de Generadores de Chile, y que justamente nos habla de esta escala, ¿no?, de esta gran escala de las soluciones en las que pareciera que el problema va a ser resuelto justamente por grandes planteles de cosecha de radiación solar, en este caso a través de paneles fotovoltaicos, es decir, convertir las ondas electromagnéticas del Sol que logran traspasar la atmósfera y llegar a la superficie terrestre en electricidad, ¿sí? Entonces aquí hay una cierta fantasía tecnológica también, ¿no?, que de cualquier manera tiene muchos visos de logros, ¿no? Están lográndose cosas gracias a este tipo de iniciativa, pero no lo son todo. Eso es lo que yo quiero decir, ¿sí? No es que esta sea una mala solución, sino que es probablemente una solución parcial. Es también, y esto quiero también dejarlo más
claro, porque a propósito de energía, tenemos, eh, tenemos variantes o líneas tecnológicas. Y en estas variantes tecnológicas, la fotovoltaica, fotoeléctrica, es una forma que va muy bien de la mano con el capitalismo y que es muy diferente de la termosolar, en donde existe una dimensión de las posibilidades que es distinta porque la termosolar no requiere la caja negra que implica la fotovoltaica. La fotovoltaica, si nos ponemos frente al panel, hay que estudiarlo, hay que tener un aprendizaje técnico relativamente avanzado o con un cierto nivel de destreza, que no es igual que la termosolar, en donde existen unas posibilidades más democráticas, en donde hay condiciones de igualdad para los usuarios también, ¿sí? Con matices, por supuesto, no es que sea una cosa y la otra, pero quiero decir que la posibilidad que nos da la energía termosolar es distinta, ¿sí? Entonces, aquí les voy a mostrar, si bien rápidamente esto, que es justamente parte de ese trabajo de investigación que yo fui haciendo y que habla acerca de este proceso en el cual entre 1872 y 1908 se construyeron distintas desaladoras con energía solar. Esto también es escala industrial para fundamentalmente el trabajo minero, pero también se inventaron elementos como el atrapaniebla. El atrapaniebla, ahí ustedes usualmente podrán ver imágenes del tipo cortina, que consiste en poner dos postes y una malla Rachel entre medio que atrapa la niebla, ¿sí? Y por lo tanto al destilar la nube, ¿no? Se cosecha el agua. Pero personas como Carlos Arancibia, perdón, Carlos Espinosa Arancibia, eh, a mediados del siglo XX trabajaba en la Universidad Católica del Norte, eh, eh, actual Universidad Católica del Norte, en el diseño de distintas formas que pudieran contribuir a esta cosecha de agua. Pero también se produjeron otros diseños que hubo también en otros lugares del mundo para, por ejemplo, generar producción de potasio, magnesio y actualmente litio, ¿no? Las pozas de evaporación solar que están ahí en la parte superior izquierda de la pantalla son ese tipo de artefactos. Son grandes superficies de aproximadamente 44.000 metros cuadrados, cada una de esas pozas, de esas cuatro que se ven en esa foto, para esta producción de sales. Y se volvió, un siglo después, a intentar generar también agua destilada a través de estas cajas, ¿no? Que tenían un vidrio y que la Universidad de Santa María, ahí en la localidad de Quillagua, iba generando esas pruebas. Pero bueno, quiero decir que en Chile, esta zona, digamos, que fue Bolivia primitivamente, hasta el último cuarto del siglo XIX, y que luego se integra al territorio de Chile, va a tener a lo largo de todo el siglo XX una serie de invenciones que va a estar poniendo en práctica este uso, ¿no? Entonces, eh, quiero contarles de algunos ejemplos, ¿no? Que son estas líneas técnicas, ¿no? Que, que van a hablar acerca de energía solar, energía eólica, la hidráulica, la energía del mar, las fuerzas marinas, ¿no? La geotermia, que tienen traducciones distintas en distintos artefactos, ¿no? Y que son elementos que pueden ser ensayados a escala, en una escala pequeña y que eh, da la posibilidad de observar fenómenos, ¿no? Fenómenos físico-químicos y el uso o la cosecha, ¿no? de energía y los procesos de circulación de energía y materia, que son cuestiones importantes. Estos videos están acá, pero yo se los puedo dejar, si después los quieren ver, varios están en inglés, pero básicamente muestran ejemplos, ¿no? Ejemplos de gente que está en centros de investigación, por ejemplo,
inventando combinaciones distintas de los mismos elementos con los cuales pueden producir un proceso que tiene un resultado apropiado para una cierta situación, ¿sí? Lo digo así muy en abstracto porque son estudios que tienen este carácter, ¿no? Que van haciendo ensayos, ¿no? Para intentar combinar elementos, elementos de la energía, elementos artefactuales, ¿no? Conceptos distintos desde la física, desde la química, y que van permitiendo generar nuevas ideas. Entonces, hay otros centros que están trabajando justamente en el diseño con impresoras 3D para poder generar artefactos, ¿sí? Es lo que hacen estos chicos que están en esta otra lámina, que en Estados Unidos, en el patio de su casa, literalmente, tienen esta impresora 3D que lo que va haciendo es generar estas, estas células fotovoltaicas, ¿no? Estas placas fotovoltaicas, perdón, no las células, las placas fotovoltaicas, de manera de que las adosan, las adicionan, ¿no? Y con eso van construyendo un panel hecho en casa, literalmente, ¿no? Entonces, eh, hay gente que está trabajando también, por ejemplo, con estas impresoras 3D en hacer diseños de molinos de viento, ¿no? Que requiere una serie de combinaciones, ¿no? Requiere un magneto y esos magnetos deben estar dispuestos eh, en un receptor, digamos, en un recipiente, mejor dicho, y allí se genera el efecto de cosecha de la energía del viento que va a producirse en virtud de este movimiento, ¿no? En otro ámbito de la energía eólica, acá estos investigadores e inventores en la universidad se esforzaron por trabajar en un tipo de cosechador de la energía eólica, pero que no tuviera aspas para no dañar a los pájaros. E inventaron este artefacto que tiene esta forma cónica que permite en la agitación cosechar energía, ¿sí? Entonces, aquí hay otra idea que es relevante, porque es pensar también el problema con los otros problemas que han venido surgiendo, ¿no? Es decir, antes la energía eólica que estaba asociada a la imagen del molino contra el que combatía el Quijote, eh, no tenía mayor desafío. Pero sin embargo, en el paso del tiempo y la industrialización de la energía eólica, ha aparecido el problema justamente de la mortalidad de la avifauna, producto, ¿no? De la aparición de estos artefactos. Entonces, bueno, ahí hay gente que piensa en esa solución. Este es, me parece a mí, el último de los artefactos que les quiero mostrar, porque este es uno de mis favoritos, porque toda esta información que yo les estoy contando a ustedes es la información que yo le contaba a los diseñadores industriales para que pudieran hacer sus talleres con los estudiantes y las estudiantes cuando los visitaran ahí en la región de Atacama. Pero en la investigación, que mi investigación la hice fundamentalmente aprendiendo en el cómo aprendía mi hijo, ¿no? Y me di cuenta de que mi hijo aprendía mirando videos de YouTube, tutoriales. Entonces me fui yo a buscar esos tutoriales, que son estos que yo les estoy mostrando ahora. En esa búsqueda me encontré con este artefacto, que probablemente a ustedes no les diga mucho, pero a mí me emocionó mucho cuando lo vi, porque está impreso en 3D y este artefacto, me voy a atrever a ponerlo, no sé si ustedes logren verlo, pero yo al menos en mi pantalla lo estoy mirando. Eh, Aquí hay un movimiento que se llama Ericsson Stirling, ¿no? Y este movimiento eh, permite, por ejemplo, calentar una taza de agua, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo este artefacto, pero que está movilizado por la energía solar, ¿sí? El movimiento Ericsson Stirling
lo que hace justamente es cosechar la radiación solar y poner en movimiento esa manivela que permite que tienes un motor. Con eso ya tienes un motor solar. La maravilla de esto es que está impreso en 3D. Pero ¿por qué a mí me emocionó? Esto a mí me encantó porque este artefacto yo lo conocía de antes porque había estado estudiando las revistas de ingeniería del siglo XIX y conocía al inventor, que era el señor Ericsson, y que inventó este artefacto. Por lo tanto, aquí lo que podemos ver, digamos, es cómo este elemento que fue inventado en el siglo XIX, en el siglo XXI, fue puesto en práctica gracias a las impresoras 3D. Entonces, aquí ya voy terminando porque lo que quisiera es que con estos elementos, sumado a quienes hayan podido ver el video que estaba anunciado previamente, ¿no? Que era este video del movimiento Mobile Maker, y que en esos 6 minutos o algo por el estilo se cuenta la historia que yo les recordé ahora, que les conté a quienes no hayan visto el video, de este viaje por la región de Atacama, yendo con los artefactos con los estudiantes. Pero yo les ponía una pregunta en particular, les ponía la pregunta de buscar la tensegridad, el tensegrity, ¿sí? Eh, y que no sé si alguien pudo encontrarlo o sabe qué es lo que es eso, o pudo averiguar qué es esto de la tensegridad o el tensegrity. Eh, Porque me parece que es muy importante, ¿no? Que para abordar el desafío de una invención con energías renovables, tenemos que volver justamente a estos elementos iniciales, ¿no? Tenemos que volver a las cuestiones conceptuales, tenemos que entrar en el problema, a la problematización, para poder generar los inventos, ¿sí? Esto no viene dado simplemente por una serie de buenas ideas o, como se plantea en una cierta mitología de la invención también, el destello genial. El destello genial existe, es decir, hay alguien de vez en cuando que se le ocurre algo que no se le había ocurrido nunca a nadie, pero yo les tengo que recordar, y con esto cierro esta presentación, que George Basala también en su libro de la evolución de la tecnología se encarga de recordarnos que la rueda fue inventada 3 veces. Fue inventada 3 veces en la humanidad, en distintos continentes, en distintas eras, y también fue inventada en América. Por lo tanto, requerimos y necesitamos volver a generar las invenciones que sean necesarias y pertinentes a nuestras condiciones y circunstancias. Con este desafío es que quiero invitarles al diálogo. Así es que yo aquí voy cerrando la presentación. Muchas gracias por su atención.